Pensé que solo estábamos visitando a nuevos amigos, un simple viaje familiar. Pero desde el momento en que llegamos, algo se sintió extraño. Al principio, pequeñas cosas. Luego, mucho peor. Ahora me pregunto, ¿cómo terminamos aquí, atrapados en su retorcido juego? ¿Y por qué no confié en mis instintos antes? Todo comenzó cuando Lois y yo decidimos llevar a Agnes a unas vacaciones tan necesarias en Italia. Esperaba que el viaje nos sacara de la rutina en la que habíamos caído en Londres. Las cosas no habían sido fáciles entre nosotros. Recientemente había perdido mi trabajo. Este viaje se suponía que era nuestra manera de reiniciar. Cuando llegamos por primera vez, todo parecía perfecto. El sol, el paisaje, parecía la escapada que necesitábamos. Pero luego los conocimos a ellos. Paddy y Ciara. Había algo raro en ellos desde el principio. No puedo señalar exactamente qué era, pero lo sentí de inmediato cuando Paddy se acercó casualmente pidiéndome la cama de sol. Era como si estuviera forzando su entrada en nuestro espacio. Las cosas cambiaron cuando Agnes perdió su juguete, Happy. Paddy y Ciara volvieron a aparecer, devolviéndolo, y nos presentaron a su hijo, Ant. Fueron amigables, demasiado amigables, en realidad. Paddy siempre sonreía, siempre lleno de energía, y recuerdo haber pensado que era casi forzado, como si hubiera algo oculto detrás de ese entusiasmo. Y pude sentir cómo la incomodidad de Lois crecía, aunque intentaba ocultarlo. Paddy hablaba constantemente de lo feliz que era, de lo perfecta que era su vida. Mientras tanto, yo me sentaba allí sintiendo el peso de mis fracasos. Comencé a preguntarme si tal vez él tenía razón. Quizás nosotros éramos demasiado serios, demasiado rígidos. Recuerdo cuando Agnes pidió si podía ir a jugar con Ant. Lois y yo intercambiamos miradas, ambos inseguros. Había algo en Ant que nos hizo dudar. Era callado, distante. Paddy mencionó antes que Ant había nacido con una lengua inusualmente pequeña, lo que le dificultaba hablar y relacionarse con otros niños. Esa noche, Paddy, siempre lleno de energía, no podía dejar de sonreír. Tenía una manera de hacer que todo pareciera ligero, incluso cuando no lo era. Mientras tanto, la tensión entre Lois y yo crecía. Poco después de regresar a Londres, Lois mencionó que habíamos recibido una carta de Paddy. Escribió sobre cuánto nos extrañaban y nos invitó a pasar un fin de semana en su granja. Inmediatamente pensé que era una gran idea. Necesitábamos algo para romper la monotonía. Lois, sin embargo, fue más cautelosa. Señaló que apenas conocíamos a Paddy y su familia. Después de pensarlo un poco, aceptamos. Tal vez un cambio de escenario nos haría bien. Su granja estaba lejos de Londres. Cuando finalmente llegamos, Paddy y Ciara nos recibieron como siempre, prácticamente saltando de emoción. Su energía era contagiosa, pero después de horas en la carretera, todo lo que quería era relajarme. Una vez más, Paddy estaba en modo de espectáculo completo, presentándonos naranjas sanguinas de Italia y anunciando con orgullo que había sacrificado el mejor ganso de la granja en nuestro honor. Luego llegó el plato principal, ganso con naranjas sanguinas, una tradición familiar, aparentemente. Insistió en que Lois tomara el primer bocado, a pesar de que claramente había mencionado en el retiro que era vegetariana. Vi la incomodidad en sus ojos, pero siguió el juego, sin querer ofender. Fue incómodo, pero nada grave sucedió. Después de la cena, necesitaba aire. Salí, tratando de despejar mi mente. Fue entonces cuando apareció Ant, luchando por decir algo. Su frustración era palpable, y por un momento, sentí lástima por el chico. Cuando nos preparamos para dormir, encontramos una mancha de sangre seca en el colchón. Fue inquietante, pero lo pasamos por alto, pensando que la habitación no había sido utilizada en un tiempo. Así es como manejé todo durante este viaje. Lo ignoré, me convencí de que nada fuera de lo normal estaba sucediendo. Al día siguiente fue cuando las cosas realmente empezaron a volverse extrañas. Decidimos hacer una caminata con Paddy y su familia. Se suponía que era una caminata simple, pero como siempre con ellos, no resultó así. Mientras estábamos todos reunidos alrededor de una fogata, tomando café, Agnes se quejó de que Ant no la dejaba jugar con él. Antes de que pudiera reaccionar, Paddy intervino, obligando a su hijo a jugar con ella. Vi la incomodidad en el rostro de Lois. Estaba claro que no estaba contenta con la manera en que Paddy trataba a su hijo. Pero me quedé callado. No quería hacer las cosas más incómodas de lo que ya eran. Poco después, Lois comenzó a sentir un dolor en el cuello. Por supuesto, Paddy, siendo médico, intervino con su propia solución. Sugirió terapia con agua fría. Todos bajamos al río. Y fue entonces cuando notamos una extraña cicatriz en el abdomen de Ciara. Cuando le preguntamos al respecto, simplemente lo ignoró, diciendo que se había caído de una escalera mientras recogía manzanas. No le creí. Eventualmente, todos se metieron al agua, a pesar de que Anne claramente no sabía nadar. Lois dudaba al principio, pero después de un poco de persuasión, también saltó. Por un breve momento, parecía que todos estábamos disfrutando del día. Lois sugirió usar su dolor de cuello como excusa para irnos, y honestamente, me sentí tentado. Pero antes de que pudiéramos actuar, Ciara nos invitó a una cena especial esa noche, mencionando que un cazador local, Mike, había preparado una comida para nosotros. Terminamos aceptando ir. Cuando llegamos al restaurante, Paddy reveló que seríamos los únicos invitados. Lois les recordó que era vegetariana, y afortunadamente, le ofrecieron un plato de mariscos en su lugar. Mientras tanto, en la casa, los niños jugaban a las escondidas con la niñera.
Ant le mostró a Agnes una colección de relojes que pertenecían a Paddy. Yo no estaba allí, por supuesto, pero más tarde descubriría que, durante el juego, Ant también le mostró las marcas que su padre le dejaba cuando lo golpeaba. En el restaurante, las cosas tomaron un giro incómodo cuando Paddy y Ciara comenzaron a compartir detalles íntimos sobre su relación, hablando de cómo llevaban 17 años juntos y todavía tenían una vida sexual muy activa. Esa misma noche, cuando regresamos a la casa, las cosas se intensificaron. Lois encontró que Agnes no estaba en su cama. Después de una búsqueda frenética, la descubrió dormida en la habitación de Paddy y Ciara. Eso fue suficiente para Lois. Agarró a Agnes, empacó nuestras cosas e insistió en que nos fuéramos. Yo estuve de acuerdo, aunque una parte de mí se sentía culpable. Nos íbamos con tanta prisa. Mientras nos alejábamos en el auto, Agnes comenzó a llorar por su peluche, Happy, que habíamos dejado atrás. Se puso tan angustiada que no tuvimos más opción que dar la vuelta. Cuando regresamos a la casa de Paddy, Lois explicó que había encontrado a Agnes en su cama y que eso la incomodaba. Entonces, Ciara compartió algo que nos tomó por sorpresa. Ella y Paddy habían tenido una hija, Mary, que falleció a las 12 semanas de edad. Ciara dijo que cuando escuchó llorar a Agnes, su instinto maternal se activó y la llevó a su cama para consolarla. Fue una disculpa sincera. Agnes, por otro lado, no quería irse. Se había encariñado con Ant, y sentía que necesitaba ayudarlo de alguna manera. Así que nos quedamos un poco más. Los niños pasaron el tiempo pintando. Y durante ese tiempo, Ant intentó comunicar algo a Agnes. Escribió un mensaje, pero ella no lo entendió. Cuando se lo contó a Lois más tarde, ella lo desestimó como simples garabatos. Pero la verdad era que Ant se había tragado la nota por miedo, asegurándose de que nadie la leyera. Mientras caminábamos, Paddy aprovechó para hablar conmigo, y fue la primera vez que vi algo cambiar en su actitud. Mencionó la discusión que Lois y yo habíamos tenido, diciendo que la había escuchado. Afirmó entender lo difícil que era lidiar con la infidelidad, aunque insistí en que no era eso, solo unos mensajes de texto. Pero Paddy me animó a dejar atrás cualquier carga emocional que tuviera. Terminamos en un lugar apartado, y Paddy sugirió que gritáramos tan fuerte como pudiéramos, como si de alguna manera eso liberara todo. Así que lo hicimos. Juntos, gritamos al vacío, hasta que sentí una extraña sensación de alivio, incluso felicidad. Era como si Paddy tuviera cierto control sobre mí, y por un breve momento, solté toda la tensión. De vuelta en la casa, las cosas tomaron un giro extraño. Lois se cortó accidentalmente la mano mientras preparaba comida. Normalmente, me habría preocupado, pero con Paddy cerca, no pensé mucho en ello. Después de todo, él era médico, ¿verdad? Pero luego, de la nada, Paddy admitió casualmente que en realidad no era médico. Estábamos confundidos, nos había dicho en Italia que lo era. Cuando lo confrontamos, lo tomó a broma, diciendo que era una broma, pero había algo en su tono que no me sentó bien. Más tarde, los niños querían mostrarnos un baile que habían estado practicando, pero no salió como planeado. Ant tuvo dificultades para seguir el ritmo de la música, y la frustración de Paddy se desbordó. Les hizo empezar una y otra vez, su voz volviéndose más severa cada vez. Agnes comenzó a sentirse incómoda y se negó a seguir bailando, lo que solo hizo que el ambiente se volviera más tenso. Todos empezamos a beber para aliviar la incomodidad, y antes de que nos diéramos cuenta, Paddy se había desmayado. Lois aprovechó la oportunidad perfecta para sugerir que nos fuéramos. Las cosas se habían vuelto demasiado extrañas, y tenía razón. Necesitábamos irnos. Pero yo aún estaba algo mareado por el alcohol y convencido de que debíamos quedarnos un poco más, solo para asegurarnos de que todo estaba bien. Fue entonces cuando Ciara se acercó a Lois, advirtiéndole en voz baja que sería peligroso irnos antes de que Paddy despertara. Dijo que necesitábamos mantener las apariencias, por nuestro bien y por el de Ant. Había un tinte de miedo en su voz que me inquietó. Mientras tanto, Ant estaba actuando por su cuenta. Robó las llaves de su padre y llevó a Agnes al sótano con el pretexto de jugar. Una vez allí, le mostró algo perturbador. Maletas que pertenecían a invitados anteriores y fotos antiguas. Fue entonces cuando Ant reveló un oscuro secreto. Paddy no era su verdadero padre. Su verdadero padre había sido asesinado. Le habían cortado la lengua. Paddy y Ciara eran de alguna manera responsables de las desapariciones de varias familias. Pensando rápidamente, Ant le dijo a Agnes que tomara fotos con su teléfono. Lograron salir del sótano sin ser vistos, pero cuando regresaron, Paddy ya estaba despierto. Le pidió a Ant un abrazo, y Ant, haciéndose el que jugaba, deslizó discretamente las llaves de vuelta en el bolsillo de Paddy. Todo parecía seguir como de costumbre, pero todos sabíamos que algo había cambiado. Más tarde, Agnes encontró la excusa perfecta para alejarse. Dijo que acababa de tener su primera menstruación y necesitaba ir al baño. Una vez allí, le mostró a Lois las fotos que había tomado. Lois se alarmó, pero mantuvo la calma, diciéndole a Agnes que se mantuviera tranquila y actuara como si todo estuviera bien. No podíamos arriesgarnos a levantar sospechas. Cuando Lois y yo nos reunimos, acordamos que teníamos que actuar con normalidad, como si no supiéramos nada. Pero Agnes estaba demasiado asustada para seguir fingiendo. Así que inventamos una excusa. Agnes se sentía ansiosa debido a su menstruación, y necesitábamos irnos de inmediato. Pero justo cuando estábamos a punto de irnos,
descubrimos que una de las llantas estaba desinflada. Estaba listo para llamar a asistencia en carretera. Pero, por supuesto, Paddy insistió en que él podía arreglarla. Lo hizo y, una vez que la llanta fue cambiada, finalmente estábamos listos para irnos. Fue entonces cuando Agnes recordó su querido peluche, Happy. Lo vimos en el techo, destrozado. Exhausta y perturbada, a Agnes ya no le importaba. Solo quería irse. Mientras nos despedíamos, Paddy hizo un comentario que me heló la sangre. Esperaba que nos mantuviéramos en contacto, pero había algo en su tono, algo entre la sinceridad y el sarcasmo, que me hizo dudar de que volviéramos a saber de él. Mientras estábamos junto al auto, listos para dejar esa pesadilla atrás, Lois le dijo sin rodeos a Paddy que no mantendríamos contacto. Admitió que nuestro matrimonio se estaba desmoronando y que su infidelidad no era algo que pudiéramos superar fácilmente. Me sorprendió su honestidad en ese momento. Pero lo que me impactó aún más fue la extraña expresión de satisfacción en los rostros de Paddy y Ciara. Era como si se alimentaran del caos entre nosotros. Justo cuando estábamos a punto de cruzar la cerca y finalmente irnos, algo terrible sucedió. Paddy arrojó a Ant al agua. Ant no sabía nadar, y sin pensarlo, salté para salvarlo. Pero fue una trampa. Nos arrastraron de vuelta a la casa, y de repente, todo se aclaró. Paddy nos explicó que éramos parte de un juego retorcido y que ahora, mientras pasábamos nuestros últimos minutos, teníamos que transferir todos nuestros ahorros a ellos o le cortarían la lengua a Agnes. Paddy admitió que mantenían a Ant porque Ciara siempre había querido un hijo, pero nunca pudieron tener uno propio. Las cosas se intensificaron rápidamente. Paddy agarró a Agnes y estaba a punto de inyectarle algo, pero Lois, actuando por pura desesperación, lo atacó con un cuchillo que había escondido. El caos estalló. En la confusión, logramos encerrar a Paddy y Ciara con un candado. Pero nuestra fuga no fue tan simple. Mike, el cazador, apareció, y apenas evitamos sus disparos. Corrimos de vuelta a la casa, buscando una salida, pero cuando intentamos pedir ayuda, las líneas telefónicas estaban cortadas y la electricidad se fue. Entré en pánico. Lois me gritó que me calmara. Me recordó que teníamos que ser inteligentes. Escondimos a los niños en un armario, dándoles instrucciones estrictas de quedarse en silencio hasta que regresáramos. Paddy, furioso por lo que habíamos hecho, irrumpió en la casa con Mike y Ciara. Estaban armados, listos para acabar con nosotros. La confrontación era inevitable. Paddy persiguió a Lois, pero ella lo sorprendió, logrando herirlo y escapar. Mientras tanto, Ciara, completamente desquiciada, buscaba a los niños. En medio del caos, Ant tuvo un ataque de tos, lo que delató su escondite. Paddy, guiado por el sonido, abrió el armario. Pero en lugar de encontrar a los niños, encontró el teléfono que habíamos usado para calmar a Agnes. Antes de que pudiera reaccionar, Lois apareció de la nada y le arrojó ácido. Sus gritos resonaron por toda la casa. Mientras Paddy se retorcía de dolor, Ciara corrió a ayudarlo, tratando desesperadamente de lavarle el ácido, pero el daño ya estaba hecho. En otra parte de la casa, Mike me había acorralado. Levantó un espejo afilado, listo para apuñalarme, pero Lois me salvó justo a tiempo, golpeándolo con tanta fuerza que Mike cayó, sin vida. Los niños intentaron escapar por el techo, pero Ciara apareció en la ventana. En un acto final de valentía, Lois la empujó, y ella cayó al suelo. Me sacrifiqué saltando para colocar la escalera, pero terminé fracturándome la pierna. Aún así, logré colocar la escalera en su lugar, y todos bajamos. Nuestro breve alivio se desvaneció cuando Paddy apareció, sosteniendo a Agnes en sus brazos. Miró a su esposa muerta y, con una voz escalofriante, dijo que, ya que le habíamos quitado a Kiara, Agnes sería su nueva Kiara. Pero Agnes, siempre ingeniosa, había guardado el sedante que estaba destinado para ella. Se lo inyectó a Paddy. Y mientras él se debilitaba, Lois y yo apuntamos un arma hacia él. Pero no apretamos el gatillo. Cuando nos dimos la vuelta para irnos, Ant, lleno de rabia, agarró un ladrillo y, en un arrebato de furia, se aseguró de que Paddy ya no fuera reconocible. Fue su liberación final, todo el enojo y miedo que había contenido. Y así, nos alejamos, conmocionados y para siempre cambiados por todo lo que habíamos vivido. Así fue como terminó, una fuga, pero no sin cicatrices. ¿Y la peor parte? Incluso mientras nos alejábamos en el auto, no podía evitar sentir que realmente no había terminado. Gracias por mirar. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscríbete para más contenido como este.